Sí, ¿cuál es el concepto? Los efectos adversos son las manifestaciones clínicas que están asociadas a la vacunación. Es decir, hay una asociación, se vacunó y le está pasando tal cosa, está teniendo X manifestación. Y se denominan eventos o efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Y se abrevia con el acrónimo ESAVI, que es la primera letra de cada uno de ese nombre largo. Eventos adversos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Hay una clasificación que es coincidente, es decir, siempre se va a vacunar una persona sana. Uno de los requisitos es que no se puede vacunar a una persona que tenga 38 grados o más de fiebre, pero sí la podemos vacunar si tiene un catarro de vía respiratoria, si ha tenido un antecedente de posición diarreica, si está tomando antibióticos. ¿No es cierto? En esas condiciones igual se puede vacunar. ¿Con esto qué quiero decir? Que la persona se vacuna en estado de salud o con manifestaciones mínimas. Si se vacuna en estado de salud puede estar al final del periodo de incubación de una enfermedad, que es el periodo asintomático preclínico. Coincide la descarga de la vacuna con el inicio de X manifestaciones. La otra categoría es una reacción relacionada a la ansiedad. Esto es muy común en los adolescentes y también en los varones, en los adultos, que es muy común que diga, ay, veo una aguja y me desmayo. Y bueno, sí, algunos se desmayan, ¿no es cierto? Por eso siempre la vacunación, y cuando en comunidad se trabaja en la vacunación en las escuelas, los adolescentes tienen que estar sentados. Esperan sentados, se vacunan sentados, y los 20, 30 minutos, que es la vigilancia inmediata post vacunación, se quedan ahí sentados. Con esto evitamos esto de la reacción relacionada a la ansiedad, que es una lipotimia en general. La reacción por error en la inmunización. Esto es directa responsabilidad del operador. Es responsabilidad del vacunador. Tenemos que lamentar errores humanos. Se llaman errores programáticos. Algunos han costado la vida al vacunado. Por eso es tan importante trabajar en la capacitación del vacunador. Y un concepto central es que en la heladera del vacunatorio solamente haya vacunas. Ninguna otro producto médico, ni el tupper, ni la botellita de agua para el mediodía. Y esto lo digo porque los muertos que hemos tenido, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, estoy hablando de Gran Buenos Aires, ha sido porque en la heladera había otros productos. Entonces, administrar medio centímetro de una droga curarizante fue la muerte de ese lactante. Entonces esto no puede pasar. Heladera para vacunas es heladera para vacunas. La otra es la reacción relacionada a la vacuna. Esto sí. Nosotros sabemos que cada vacuna tiene un espectro de manifestaciones. Las comunes son las inmediatas en la primera hora, que es la reacción anafiláctica. Y en la medida que pasa el tiempo, distintos tipos. La vigilancia de los eventos relacionados a la vacunación, la estricta, son 6 semanas. En las vacunas nuevas, como es el caso de las vacunas de la COVID, que además de ser nuevas fueron aprobadas en emergencia, es decir, solamente con 3 meses de estudio, la vigilancia se mantiene por 1 año. ¿Por qué? Porque no sabemos su impacto a largo plazo. Enfermedad autoinmune, por ejemplo. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta.
Y la última de esta clasificación es la reacción relacionada a la calidad de la vacuna. Acá en general, desde el punto de vista de la producción y la llegada al puesto, no hay problemas porque está muy vigilado, muy controlado todo el circuito de cadena de frío. En el caso de las vacunas para la prevención de la COVID, tienen un periodo de vencimiento muy corto que es 3 meses. Y todos nos hemos enterado a través de los medios masivos que ANMAT prorrogó por 2 meses más, por ejemplo, la utilización de determinadas vacunas. Entendemos que será con la anuencia y el control del laboratorio productor. La otra clasificación es según la frecuencia, muy común en más de 1 de cada 10 vacunados. Común o frecuente, igual o mayor a 1 en 100. Infrecuente, mayor o igual a 1 en 1000. Raro, mayor o igual a 1 en 10.000. Y muy raro, mayor o igual a 1 en 100.000. Y acá nos detenemos, porque los eventos adversos muy raros no se pudieron detectar en los estudios de fase 3 de las vacunas COVID. ¿Por qué? Porque por pautas internacionales, para estudiar una vacuna, en 15.000 voluntarios humanos se aplica la vacuna y en 15.000 se aplica otra vacuna que no esté en el calendario nacional de ese país. Entonces, si el evento adverso muy raro es mayor o igual a 1 en 100.000, es evidente que en el estudio de fase 3 no se puede detectar. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, con los eventos trombóticos y la púrpura trombocitopénica. No se pudo detectar en los estudios de fase 3. Esto vale la pena destacarlo porque siempre la tendencia es decir, el laboratorio es un tramposo. No, es un evento adverso raro y entonces no se detectó en el estudio de fase 3. La clasificación según la intensidad de las manifestaciones clínicas. Los no graves no ponen en riesgo la vida de la persona ni en general alteran su actividad cotidiana. Esto quiere decir que no requieren internación y que con la sospecha y el tratamiento sintomático o solo la observación tienen una evolución favorable. Distintos son los graves. Los graves sistemáticamente van a requerir internación, pueden causar discapacidad, pueden causar la muerte. Y lo que siempre hay que descartar, que no hubiera una condición preexistente. Y llegamos a los efectos adversos de especial interés. Esto es la enfermedad aumentada por vacuna. El 100%, como ya dijimos, se internan. El síndrome inflamatorio multisistémico, tal como está descrito en el caso de la COVID para la enfermedad, también puede ser producido por las vacunas. Las alteraciones respiratorias, el distrés, los cardíacos, la insuficiencia cardíaca, el que se detectó con mayor frecuencia fue miocarditis en adultos jóvenes y en adolescentes con las vacunas de RNA mensajero. La enfermedad renal o hepática aguda, la enfermedad neurológica. Hemos tenido síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversas, encefalopatías. Los eventos hematológicos, también los citamos, el tromboembolismo, la trombocitopenia, las alteraciones osteomusculares, una artritis séptica aguda, los dermatológicos, las manifestaciones cutáneas, el eritema multiforme, el eritema pérneo y la anafilaxia, que es la reacción inmediata dentro de la primera hora post-vacunación. Hay una ficha de notificación que está disponible en la página web del Ministerio de Salud y del ANMAT, del Departamento de Farmacovigilancia. Y también se carga en el SISA, que es el Sistema Informático Integral de Salud de Argentina. Es muy importante que esté digitalizado.
que está en la web, para evitar que se pierda el papel, el formulario papel, en todo el caminito desde la institución de salud hasta el nivel central provincial y el nivel central nacional. ¿Cómo procedemos? Se detecta un evento adverso supuestamente atribuido a la vacunación, se debe notificar, lo más rápido es comunicarse con el responsable de vigilancia epidemiológica del municipio, que teóricamente tiene un celular que paga el municipio y que está habilitado las 24 horas, que lo ayude a hacer el reporte, es decir, una breve historia clínica con los datos centrales y que lo oriente y lo apoye en la investigación del evento. ¿Por qué? Porque cada evento se maneja para la confirmación que está asociado a la vacuna, se maneja de acuerdo a las definiciones de la colaboración Brighton. Y hay algunos, como es el caso de los efectos adversos neurológicos, un síndrome de Guillain-Barré, una mielitis transversa, que requiere una cantidad de estudios en líquido cefalorraquídeo, desde las bandas oligoclonales, las PCR, para otros agentes causales virales, como para ir despejando, separando paja del trigo y poder concluir finalmente que la vacuna es la causa. Pero para eso tienen que estar descartadas todas las otras etiologías y los posibles efectos adversos. Se hace el análisis y finalmente el estudio de causalidad que lo hace la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas fue creada por decreto del Ministerio de del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2013. Nosotros la integramos en representación de la Sociedad Argentina de Infectología desde esa época. O sea que hay mucha experiencia en la evaluación de los efectos y se comunican. Para las otras vacunas prepandemia se publicaban en el Boletín Epidemiológico Integrado. Para las vacunas de la COVID se informan con los informes de seguridad en vacunas que están en la página web del Ministerio. Y nuestro día de reunión es los viernes a las 2 de la tarde. Una vez que la CONASEBA cerró, es decir, dice está relacionado, no está relacionado, es coincidente, etcétera, se comunica a la jurisdicción y se comunica al médico, que es el que inició el proceso porque es el que notificó. O sea que siempre hay devolución de la información. Y desde que se analiza en la CONASEBA a que la jurisdicción, la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, tiene el dato, no pasan más de 24 o 48 horas. Y la clasificación final, que es lo que se hace en la CONASEBA, es asociación causal consistente con la vacuna. Cuando se llega a esta conclusión es porque ese caso tiene descartadas todas las otras etiologías probables. A veces nos queda la duda, no podemos asegurar la condición A, entonces pasa a indeterminado, se categoriza como indeterminado, se solicita más información. En nuestra realidad y sobre todo en algunas provincias es muy difícil que se haya guardado una muestra de líquido cefalorraquídeo, que haya una muestra de plasma para, por ejemplo, en una trombosis hacer anticuerpos antiplaquetarios. Y la clasificación final C es asociación causal inconsistente con la vacuna o con el proceso de vacunación. Y después tenemos los otros, los que ni siquiera se pueden evaluar. ¿Por qué? Porque no hay información adecuada disponible. Eso es muy común. Eso es muy común porque creen que haciendo la información inicial con los datos y a lo mejor una citología de líquido cefalorraquídeo con un estudio químico o un recuento de plaquetas es suficiente. Y eso no es suficiente. Eso puede ser la punta del ovillo, pero se necesita progresar en el estudio
de acuerdo a las definiciones de Brighton para categorizarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? La capacitación y la actualización en vacunas, porque cada vacuna tiene su listado de efectos adversos descritos. La notificación sistemática ante la sospecha del ESAVI. Y acá, esto es lo que no hemos logrado, ni en el pregrado ni en el posgrado. Cada profesional de la salud es un investigador de fase 4. Una vez que la vacuna, la X vacuna que sea, está siendo utilizada en la comunidad, cada uno es un investigador de fase 4. Y cuando esto se comprenda, se va a notificar con oportunidad y se va a realizar la investigación. Para la investigación se necesita apoyo, porque hay estudios que son complejos. Y siempre tiene que haber una comunicación transversal de calidad, que es ir informando oportunamente qué es lo que ocurre. Y terminamos con esta frase de Max Weber: si no soñamos lo imposible, jamás lograremos que algo se haga posible. Bueno, en esto tiene que ver lo que cada uno de nosotros haga desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Cada uno es un investigador de fase 4. Bueno, muchas gracias. No sé, abrimos para el intercambio de... ¿Ninguno conoció un efecto adverso? Si no, rompo ya el hielo. ¡Ay, muchas manos! Buenísimo. El doctor Brogliati de San Nicolás. Hola. ¿Qué tal, doctora? Yo soy de San Nicolás. Nosotros tenemos vacunación obligatoria de fiebre hemorrágica argentina y estamos teniendo en estos días muchos casos. Están aumentando muchísimo los casos de pacientes enfermos que los derivamos a Pergamino. Y hace 10 días, el fin de semana largo, un cirujano de San Nicolás, 56 años, que ya era portador de una miocardiopatía, se vacuna a la mañana para la fiebre hemorrágica y al mediodía hizo un infarto masivo y falleció. Se hablaba de la relación o no con la vacuna. ¿Qué me puede decir de la vacuna de fiebre hemorrágica principalmente? Bueno, la vacuna de fiebre hemorrágica es un tema especial que no ha podido modificarse la situación. Fiebre hemorrágica argentina es un problema creciente, no solamente como sería la situación de San Nicolás, que tuvieron el caso en la cárcel y después hubo un manto de silencio. En esa oportunidad nos consultaron, formulamos una serie de recomendaciones y nunca más tuvimos noticias. Hay más casos. ¿Qué es lo que está pasando? Fueron casi 3 años y algunos meses que no hubo producción de vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, que el único productor es el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Hemorrágicas, Julio Maistegui, de Pergamino. Había un stock solamente de 200.000 dosis que se priorizaron para las personas con mayor riesgo. O sea, con esto que quiero decir, que hay mucha población en el área endemoepidémica que hoy todavía no tuvo acceso a la vacuna. Lo que decía que no se pudo quebrar es que la vigilancia de los efectos adversos a la vacuna Candid 1 lo hace el propio Instituto Maistegui. Entonces no puedo estar de los dos lados del mostrador, ser el productor y estar vigilando los efectos adversos. Y sobre esto llamó muchísimo la atención la Autoridad de Salud de Santa Fe. Santa Fe es la jurisdicción que más ha notificado eventos adversos de vacuna de fiebre hemorrágica argentina y algunos eventos adversos graves. Pero ¿qué pasa? Desde la comisión se tropieza, está por un lado el dato de la jurisdicción y por el otro está algo que es infranqueable, que es el Instituto Maistegui. Entonces, es una vacuna viral, viva, atenuada,
con la posibilidad de espectro de todos los efectos adversos. Yo creo que en esta situación lo más probable es que haya sido un efecto coincidente, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera hay que notificarlo y tienen que hacerse los estudios correspondientes. Eso es lo que hay que hacer. Y con todo el revuelo, todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Pero tenemos que aprender a trabajar bien, porque están las herramientas. Y fiebre hemorrágica argentina realmente es un tema. Ahora la producción se comenzó a normalizar hace más o menos 9, 10 meses, pero estuvo todo parado. Así que eso lo tienen que seguir. Lo mismo, no sé si finalmente lo que nosotros habíamos recomendado en la cárcel es que se hiciera la vigilancia de todos los síndromes febriles inespecíficos desde el 1 de marzo. ¿Por qué? Porque sabemos que la fiebre hemorrágica argentina, la inmensa mayoría de los pacientes cursa con el síndrome infeccioso inespecífico y se recupera en la primera semana. La segunda semana es la cataclísmica, que hacen la enfermedad hemorrágica o la enfermedad neurológica. Y que a esas personas con síndrome infeccioso inespecífico, a todas, les sacaran muestra de sangre para hacer anticuerpos neutralizantes contra virus Junín. Nunca más tuve noticias del servicio penitenciario bonaerense, pero lo digo públicamente para que sepan cómo se debe trabajar. Y lo que siempre sostuvimos, ¿no? Que la salud no puede ser parte de la condena. Esto es así. Tiene el mismo derecho a la salud que cualquier otro ciudadano. Así que, gracias por la pregunta. Sí, no sé si está en la próxima exposición, pero la pregunta mía era si los efectos adversos de cualquier grado que hayan sido se vieron más frecuentes con la combinación de vacunas o no. No, con combinación de vacunas no, al contrario. La intercambiabilidad, tanto para segunda como para tercera dosis, no hubo aumento de los efectos adversos y lo que sí demostró que mejoraba la calidad de la respuesta inmune. Y la segunda pregunta, que ligada a esta, es aquellos pacientes que recibieron 2 planes completos de vacunación, por ejemplo, recibieron el plan completo de Sputnik y después recibieron una Johnson, o si esos pacientes, después de cuánto tiempo deben recibir lo que sería, no sé si se puede llamar cuarta dosis o nueva inmunización. Es una buena pregunta, la contestamos ahora, aunque seguramente después va a haber más. La cuarta dosis es un tema para pensar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una vacuna vieja, porque todas las vacunas que tenemos en nuestro medio están preparadas con el virus original de Wuhan, que hace meses que no circula. Y las variantes y los linajes de alguna variante, como vamos a ver ahora, escapan al sistema inmune. No solo por la inmunidad inducida por vacunas, sino la inmunidad inducida por haber padecido la enfermedad. Lo dejamos ahí y ya. Hay algunas perlitas que vamos a comentar ahora. ¿Alguna pregunta más o seguimos? Sí, no, perdón. Y un comentario que quiero hacer, porque ninguno preguntó de una de las vacunas que debería ser la más utilizada, que es la antitetánica, que lamentablemente sigue estando disponible en el subsector privado, y la que se debe utilizar es la doble, difteria, tétanos. Ojo, porque en algunos lugares todavía sigue pasando que el adolescente va a la colonia, va a prácticas deportivas, sobre todo en el verano, y dice, no, para entrar tenés que tener una dosis de vacuna antitetánica, sin controlar si tiene calendario completo o no. La sobredosis, es decir, más dosis de la que corresponden por edad de vacuna antitetánica, aumenta el riesgo de efectos adversos neurológicos, como son las neuritis y las polineuritis. Es ese chico que después se va a quejar, me duele, ustedes hacen el examen
encuentran, sí, le duele la palpación del trayecto nervioso. Entonces, siempre controlar el calendario de vacunación para saber si le corresponde o no le corresponde la vacunación. Entonces, ahí vamos con... Sí. Perdone, con respecto a la charla que habíamos tenido anteriormente con usted sobre la vacunación de la doble, me tomé el trabajo de mandar los pacientes a vacunarse a las salas de mi distrito y la mayoría de las veces han estado como en falta cuando no son pacientes que están dentro de la vacunación obligatoria. Si hay un paciente que no tiene justamente la edad y salteó la colocación de la doble, es como que cuesta que el vacunador consiga. ¿Cómo sería el mecanismo por ahí para mejorarlo? Bueno, el mecanismo ahí es que el vacunador esté debidamente capacitado. Porque lo más difícil, y lo reitero, lo habíamos conversado, es completar esquemas. Si ustedes están mandando una persona de 35 años que la última vez que se vacunó fue al ingreso escolar, tiene 2 dosis perdidas a los 16 y a los 26. Entonces, esa persona se tiene que vacunar, punto. Pero cuesta, y sobre todo en el interior es donde más cuesta, porque no hay capacitación. A veces lo que ahora se entiende por capacitación realmente es vergüenza ajena, porque no se trabaja de esa manera, porque les pasan un videíto o una grabación así de un PowerPoint y ahí está eso no es capacitación. Hay que estar en el mano a mano, plantearles problemas, cómo resuelve esto, qué vacunas indican. La teoría, cuando lo tengo que resolver, hay una distancia muy grande y en eso se está fallando un montón. Y eso es generar oportunidades perdidas de vacunación, porque la persona fue, pero no le dieron todas las vacunas que les tenía que dar. Así que ahí cada municipio tiene un responsable del programa de vacunación. Ir cordialmente, diplomáticamente, decirle, mire, estoy teniendo esta dificultad cuando mando a completar esquemas. No queda otro, pero muy dulcecito, ¿no? Porque si no, más pueblo chico, infierno grande. Bueno, y vamos a la actualización para las vacunas. Una muy rápida reseña de la situación epidemiológica. Estos son los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud al 21 de junio. 541 millones de casos confirmados, o sea, prácticamente un cuarto de la población mundial, 6.300.000 muertes y más de 11.000 millones de dosis de vacunas aplicadas. Creo que en esto hay que detenerse para los que todavía es un número muy, muy chiquitito de personas que se niegan a vacunarse. Bueno, con esta cantidad de dosis aplicadas creo que se disipa el tema de la vacunación. En Argentina, el parte del Ministerio al 27 de junio, tenemos 9.367.000 casos confirmados. Todos sabemos que el subregistro es muy importante, sobre todo a partir que se dejó de muestrear con oportunidad, 129.000 muertes y 105 millones de vacunas aplicadas. Y acá están los casos confirmados. Ojo, que esta serie empieza en el 2021. Falta todo el 2020, en el cual vemos lo que nos pasó en el 2021 con la introducción de Manaos y lo que nos pasó en el 2022 con la introducción de Omicron, que superamos los 200.000 casos en un día. Esto es solamente 2021 y 2022 hasta la semana 15, que es mediados de abril. Y acá estamos muy atrasados, esto es lo que decía, da vergüenza presentar estos datos, porque tendríamos que tenerlos actualizados, máximo de atraso una semana, pero no esto, que estamos con 2 meses de atraso.
Y acá lo que vale la pena destacar es lo que está en el color amarillo, que son las personas por grupo de edad que recibieron la dosis de refuerzo, es decir, tercera dosis. Y acá, como dicen los gitanos, fíjense, las barras amarillas, estamos muy flojitos de papeles. Tenemos alrededor de 15 millones de personas que no recibieron la tercera dosis. Esto es un riesgo muy importante, no solo para las personas que no recibieron la tercera dosis, sino para la comunidad toda. ¿Por qué? Porque sabemos que para la variante Omicron necesitamos 3 dosis. 3 dosis para mantener una eficacia que ahora vamos a ver, referida a enfermedad grave, o sea, hospitalización y muerte. Acá es una deuda muy importante. La impresión que seguramente ustedes comparten es que en nuestro país hay un hartazgo social muy grande, el síndrome de agotamiento en el personal del equipo de salud, y es como que la pandemia se acabó. Entonces es lo mismo vacunarse, no vacunarse, mantener las medidas de seguridad, de protección personal, que no mantenerlas. Y esto no debe ser así, y realmente creo que revertirlo, lamentablemente, puede ser con un cimbronazo muy, muy importante. Entonces así estábamos hace 2 meses con las terceras dosis. Las variantes de preocupación, citábamos lo que nos pasó el año pasado con Manaos, este año con la primera Omicron, que sabemos que es Omicron B1 y B2. Las variantes de preocupación tienen aumento de la transmisibilidad. Omicron es entre 60 y 80% más transmisible que el virus original. Eso es lo que desencadena el cambio en la epidemiología, que es el rápido ascenso y el pico en una nueva epidemia producida por esta variante. El aumento de la gravedad de la enfermedad no se vio con Omicron, pero no se vio con Omicron en las personas vacunadas. Corrijamos ese concepto. No es que Omicron es más benigna. Omicron tuvo un comportamiento en las personas vacunadas. Los ingleses hicieron el estudio comparando los casos de Omicron en personas con terceras dosis y en personas no vacunadas o con una dosis. En las no vacunadas o con una dosis, que ellos usaron vacunas Oxford-AstraZeneca, las vacunas de RNA mensajero, la virulencia, las formas graves fue exactamente igual que en la descripción original, ¿no es cierto? O sea que ese es un concepto para dejar en claro. Y lo otro que puede pasar es la disminución de la eficacia de las medidas de protección, la confiabilidad de los métodos diagnósticos. Omicron tiene un escape del 20% a los métodos diagnósticos, y esto es prácticamente fijo con las pruebas de diagnóstico rápido y los escasos tratamientos disponibles. ¿Y qué es lo que pasó? El pico de enero-febrero de este año para nosotros fue producido por Omicron, la variante BA2 que había emergido en noviembre del 2021 en Sudáfrica. Fíjense, con la apertura, con la globalización, con los viajes aéreos, de noviembre nosotros tuvimos el pico enero-febrero producido por Omicron B2 y es la variante que sigue predominando. Pero ojo, que Omicron tiene variante BA4 y BA5. Hay una alerta en los países de Europa con la variante BA5, que emergió también en Sudáfrica en febrero del 2022. BA5 es hoy la variante predominante en Europa, con un impacto muy grande en países como Alemania, Portugal
y el Reino Unido. A un punto tal que Portugal y el Reino Unido tienen alerta por internación que puede superar al pico histórico. Entonces, esto realmente tiene un escape muy importante al sistema inmune, porque las personas se pueden infectar con la variante BA5 habiendo tenido enfermedad por Omicron BA1 o BA2. Tomemos conciencia de esto. Tomemos conciencia de esto porque sería casi una vuelta al inicio. Y esto es el contexto de incertidumbre que plantea la evolución de la pandemia. Tenemos la ventaja que los países centrales, los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, se adelantan en algunas semanas a lo que nos va a pasar a nosotros. Pero no nos olvidemos que ellos están enfrentando esta situación en verano y nosotros estamos en invierno, cuando las condiciones de transmisibilidad por las condiciones habitacionales son mucho más fáciles, ¿no es cierto?, de contagiarnos. Y están planteando una situación de preocupación y la necesidad de las nuevas vacunas para el otoño de ellos. Es decir, ya tener disponibilidad de vacunas actualizadas en algunas semanas para mantener el control de la pandemia. Entonces, la vacunación específica, lo nuestro es muy claro y lo mismo se repitió en los otros países con todas las dificultades, la no utilización de las mejores vacunas de entrada, la demora, etcétera. Nosotros tuvimos el impacto de lo logrado con la vacunación. Y, por supuesto, los beneficios demuestran claramente que superan los riesgos. Pero la emergencia de variantes, como estamos hablando de Omicron, con escape a la inmunidad adquirida, reitero, plantea ese panorama de incertidumbre. Con respecto al desarrollo de vacunas, esto sigue. Es el parte oficial de la Organización Mundial de la Salud del 21 de julio. Hay numerosas vacunas que están en desarrollo. Hay 169 vacunas que están en fase clínica y 189 en fase preclínica. ¿Con esto qué quiere decir? Todos nos damos cuenta que no tenemos la vacuna ideal, que está relacionada ¿con qué? Con la duración breve de la inmunidad. Porque la inmunidad conferida por el esquema completo es 6 meses, 9 meses, pero ya con disminución. Entonces, las que vienen con un desarrollo importante son las vacunas de subunidad proteica. Con respecto a las vacunas de virus inactivados, los datos preliminares muestran que no sería el camino para actuar con eficacia y oportunidad frente a las variantes. Por supuesto que también, fíjense, hay 2 vacunas en desarrollo de virus vivo atenuado, jamás se me ocurriría. Creo que una lección aprendida tiene que ser cuando el hombre modifica algo, lo que nos pasó con los virus vacunales Sabin, ¿no es cierto? Este es un virus de una plasticidad, de una ductilidad en los cambios que realmente largar a la naturaleza un virus atenuado me parece realmente muy audaz. Y Moderna hoy está presentando en la FDA su vacuna actualizada que es bivalente. Nosotros tuvimos la posibilidad de una reunión la semana pasada acá en Buenos Aires con el director ejecutivo del desarrollo de la vacuna de Moderna, y es esta la vacuna que presentan hoy a la FDA, que es Omicron con el virus original de Wuhan, 25 microgramos de cada una. Y lo que tiene de importante que los estudios de fase 3, que son los que presentan, se desarrollaron cuando estaba en circulación la variante 2 y también la 4 y 5. O sea que es una vacuna que va a poder brindar datos de protección
frente a Omicron variantes 4 y 5. Y las otras vacunas que tienen también ya terminada la fase 3 es con Beta y Wuhan, esta les diría que es como histórica, Beta y Delta también, porque Beta no está circulando, y otra Beta, Delta y Omicron. Las vacunas de RNA mensajero, Pfizer tiene desarrollos parecidos. Las vacunas de RNA mensajero son las que tienen la mayor ductilidad para ser modificadas más rápidamente y una vez aprobadas, la escalada de producción es cuestión de días nada más para que puedan abastecer en cantidad suficiente, tal como pasó cuando se aprobaron las vacunas pediátricas para el grupo de edad de 6 meses a 4 años. Todos conocemos las vacunas disponibles en nuestro país: Sputnik, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, CanSino y Pfizer-BioNTech. ¿Cómo se está comprando? En general se está comprando directamente al laboratorio productor. Tuvimos algunas compras a través del fondo COVAX, pero se está comprando al laboratorio productor. Y tuvimos 5 millones de dosis recibidas en donación. La secuencia, ¿la recuerdan? 29 de diciembre del 2020 se inició la campaña con Sputnik. En la segunda quincena de febrero 2021, Oxford AstraZeneca. Recién en julio del 2021 se incorporó Moderna y en septiembre del 2021 Pfizer-BioNTech y CanSino. En el mientras tanto tuvimos falta de las 2 vacunas que ingresaron primero, ¿no es cierto?, tanto de Sputnik como de Oxford AstraZeneca. ¿Y eso para qué sirvió? Para aportar conocimiento. Porque en vez del intervalo de 3 semanas, se supo, y lo mismo le pasó a los ingleses, ¿no es cierto?, que el intervalo de 8 semanas era mejor. Bueno, no hay mal que por bien no venga, diría la abuela, así que aportamos al conocimiento. Y después las vacunas para uso en edad pediátrica, Sinopharm para el grupo de edad de 3 a 11 años. Nosotros sostenemos la postura que esto nunca debió haber sido utilizado. Al día de hoy el famoso estudio de Emiratos Árabes no lo tenemos y en nuestro país se vacunaron millones de chicos en este grupo de edad, lo cual éticamente es inadmisible. Tuvimos vacuna Moderna, la donación del gobierno de Estados Unidos para 6-11 años en julio del 2021 y Pfizer-BioNTech que se incorporó primero para el grupo de adolescentes y después la otra formulación para el grupo de 5 a 11 años. Está aprobada tanto la vacuna de Pfizer como de Moderna para el grupo de edad de 6 meses a 4 años. Todavía no en nuestro país. Y la incorporación de las vacunas, entonces julio 2021 se arrancó con Moderna, en septiembre la de Pfizer para los adolescentes, en febrero se incorporó para el grupo de este año 2022, para el grupo de 5 a 11 años, en abril de este año la vacuna de Moderna, que es de 6 a 11 años, y en mayo del 2022 la incorporación del primer refuerzo, pero solamente con vacuna de RNA mensajero para los chicos a partir de los 5 años, que habían sido vacunados en su inmensa mayoría con Sinopharm. Con respecto a eficacia y seguridad, de una eficacia inicial para las vacunas con RNA mensajero del 95%, 91% para Sputnik. Para Delta, la eficacia disminuyó al 88% para las vacunas de RNA mensajero, Sputnik 83% y Oxford AstraZeneca 60%. Nosotros tuvimos una circulación muy fugaz de Delta, que fue en diciembre del año pasado, porque rápidamente fue tapada y predominó Omicron, o sea que nosotros en nuestra epidemiología no tuvimos impacto de Delta. Y estos son los estudios realizados con las vacunas de RNA mensajero
y del vector viral no replicativo, la de Oxford AstraZeneca, para las variantes de Omicron 1 y 2. Una semana después de la tercera dosis para enfermedad, para 1 del 71% y para 2 del 74%. Y más de 3 semanas, 37% y 44%. Y acá nos detenemos. La importancia del refuerzo de esa tercera dosis que todos tenemos es que dispara la respuesta de anticuerpos al mismo nivel que con la segunda dosis, pero que cae muy rápidamente. Cae muy rápidamente. Y eso es lo que explica estos datos que estamos viendo. Y lo mismo pasa con la hospitalización. Esto es cualquier forma de enfermedad. Con hospitalización, en la primera semana, 91% para la 1, 89% para la 2. Y después de las 2 semanas, cae a 81 y 56%. O sea que eso también, estos datos de tercera dosis lleva al planteo. ¿Y la cuarta dosis qué hacemos? La mayoría de los países no utilizó cuarta dosis. El primer país que utilizó cuarta dosis fue Israel, cuando inició la ola de Omicron con las variantes B1 y B2. Y acá tenemos, esto les digo, me da vergüenza presentarlo, porque son los datos del 17 informe de seguridad en vacunas que termina, es el periodo hasta el 31 de enero del 2022. Los informes están terminados, y lo voy a decir claramente. El subsecretario, que es el doctor Juan José Castelli, no autoriza la publicación de los informes que siguen. Ni los de adultos, ni los pediátricos. Entonces, tenemos que manejarnos con estos datos que son viejos. Tienen 6 meses de atraso. Entonces, sobre los 59.000, vamos a redondear, 60.000 efectos adversos notificados, el 37 la tasa por 100.000 dosis aplicadas fue de 37 por 100.000 para Oxford, 15 por 100.000 para AstraZeneca, 24 por 100.000 para Moderna, 12 por 100.000 para Pfizer, Sinopharm 18 por 100.000 dosis aplicadas, la Sputnik 219 casos por 100.000 dosis aplicadas y un total general sobre esas 60.000 dosis que nos da una tasa de notificación de efectos adversos de 68 efectos adversos por cada 100.000 dosis aplicadas. Y en este gráfico, todos son los últimos datos publicados al 31 de enero, tenemos por un lado en la barra ocre las tasas de notificación de los eventos no graves por 100.000 dosis aplicadas. Ven que la mayor tasa la tiene el Sputnik con 215 por cada 100.000 dosis aplicadas. Y en la línea celeste los efectos adversos graves, que también son 4 por cada 100.000 dosis aplicadas para Sputnik y 3 por 100.000 dosis aplicadas para el caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y están los informes por vacuna y habitualmente los efectos adversos más frecuentes es el síndrome infeccioso inespecífico, la fiebre, las manifestaciones alérgicas. Siempre es lo que vamos a observar en todas las vacunas en la base. Con la frecuencia varía según vacuna, pero estos son los efectos adversos no graves. Acá tenemos Sputnik, la vacuna de CanSino. Recuerden que la vacuna de CanSino, que la licencia de uso es una dosis única, que sabemos absolutamente que es insuficiente, su uso quedó limitado
para las personas sin hogar y para aquellas personas que viven en comunidades muy alejadas, en las cuales llegar con otra vacuna para cumplir el esquema se tornaba muy dificultoso. O sea que la vacuna de CanSino tuvo un uso muy, muy restringido en nuestro país. La vacuna de Moderna, también ven que en todos se repite el síndrome infeccioso inespecífico, las manifestaciones generales, como los eventos adversos más frecuentes. Lo mismo con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y acá la clasificación de los otros, de los eventos adversos especiales. Síndrome de trombosis con trombocitopenia. Para el caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca, dio una tasa al 31 de enero de 0,031 por cada 100.000 dosis aplicadas, trombosis coronaria, síndrome de Guillain-Barré, todos es 0,0 y el número por cada 100.000 dosis aplicadas. Y también de Oxford AstraZeneca quedaron algunos como indeterminados en estos efectos adversos en situaciones especiales que incluyen trombosis, síndrome trombótico con trombocitopenia y trombocitopenia inmune. Y en el caso de la vacuna de Moderna, la miocarditis, que es patrimonio de adultos jóvenes y adolescentes, tuvo un 0 relacionados, un 15 por cada 100.000 dosis aplicadas y 0,061. Moderna es más reactogénica con respecto a miocarditis que la vacuna de Pfizer, que la tasa es 0,019 por cada 100.000 dosis aplicadas. Sinopharm, y esto ya nos había pasado con otras vacunas, se describieron en nuestro medio efectos adversos que no estaban descritos por los chinos. Trombocitopenia inmune, púrpura de Scholl-Henoch y púrpura trombótica trombocitopénica. Y es una vacuna inactivada. Con la vacuna Sputnik también describimos síndrome de Guillain-Barré. Todavía no se han discutido los casos que se asistieron acá en instituciones de La Plata, jamás llegaron a la comisión. Pericarditis, trombocitopenia inmune, las reuniones que mantuvieron las autoridades, mielitis transversa, las reuniones que mantuvieron las autoridades nacionales con los investigadores del Instituto Gamaleya, según nos transmitieron, no tuvieron efectos adversos graves. Bueno, acá los tuvimos y este es el listado. Incluso algún caso que hay que lamentar el fallecimiento del afectado. Y cuando se compara el riesgo de trombosis con trombocitopenia según la vacuna con la infección por el virus, por el SARS-CoV-2, queda claro que es mucho mayor el riesgo por padecer la infección natural que por la vacunación. Y en el grupo de 3 a 17 años, fíjense que es un periodo muy breve, porque va del 28 de julio al 12 de octubre del año pasado, la tasa de eventos notificados para Sinopharm, 8 por 100.000 dosis aplicadas, Moderna 31 por 100.000, Pfizer-BioNTech 9 por 100.000. Esto es exclusivamente la vacunación de la edad pediátrica. Y ahí vamos con los no graves, lo que pasó con Moderna. Fíjense ustedes que los efectos adversos con todas las vacunas fueron más frecuentes con la segunda dosis. Esto fue una característica de la vacunación. Con segunda dosis los efectos adversos no graves fueron más frecuentes en las vacunas de RNA mensajero. Y con Sinopharm, las manifestaciones alérgicas, la reacción local sin fiebre,
el síndrome pseudogripal y las algias fueron las manifestaciones más frecuentes. Se resolvió la coadministración con otras vacunas, la administración simultánea o sucesiva con otras vacunas para ayudar a simplificar y no generar oportunidades perdidas de vacunación. Reiterar lo que ya habíamos expresado, que la inmunidad por infección natural dura de 9 a 12 meses, por vacunación entre 6 y 9 meses, y la dosis de refuerzo, insistir en los grupos más vulnerables. Enfrentamos numerosos desafíos. Uno es respetar y hacer cumplir el derecho constitucional a la salud, el MES de realidad, la equidad y la calidad en el acceso a la atención de la salud, priorizar la asignación de recursos para el sistema de salud y la educación en pre y posgrado, plantas productoras, el número suficiente de todos los anuncios que hubo de nuestro país para producir vacunas, el único que se va concretando es de Laboratorios Rafo para la producción local de la vacuna de Moderna. Sputnik quedó ahí en una nebulosa que saben que nos deben 9 millones de dosis que se pagaron, que nunca llegaron y son millones de dólares y que no sabemos qué va a pasar con el convenio con Synergium BioNTech. La celeridad de las autoridades regulatorias para evaluar los protocolos de vacunas, la actualización de las vacunas, ya lo comentamos, necesitamos vacunas con eficacia frente a las mutantes emergentes, también la identificación de otros antígenos que no tengan la variabilidad de las proteínas de la espiga de dominio, por ejemplo, el desarrollo de vacunas polivalentes combinadas, se va logrando las polivalentes para SARS-CoV-2 y las combinadas, ustedes saben que empiezan los estudios para llegar a una formulación de una triple combinada, que es influenza, SARS-CoV-2 y sincicial respiratorio para personas mayores de 60 años, y la disponibilidad oportuna con equidad. Nosotros para esto y para todas las vacunas que necesitamos, necesitamos lograr coberturas del mayores al 85% y 95%. 85% es el piso que estableció la Organización Mundial de la Salud para poder hablar de inmunidad de rebaño, entre comillas, porque sabemos que con la introducción de las variantes esto se complica. El lograr confianza en las vacunas a través de una información de calidad, lograr la detección y la notificación de los efectos adversos y establecer un programa adecuado de comunicación, que es lo que nos falta desde el inicio de la pandemia. Esa información tiene que ser comunicada de acuerdo a los lineamientos, al manual de la Organización Mundial de la Salud, una inversión sostenida, ausente sin aviso, ¿no es cierto?, en la infraestructura de salud y la disponibilidad oportuna y suficiente de insumos de todo lo que necesitamos. Equipos de protección personal, métodos diagnósticos, tratamiento y las vacunas, pero las vacunas actualizadas. Lograr las acciones coordinadas entre los distintos efectores y la red según complejidad, capacitación y actualización que tiene que ser prioritaria para el personal crítico. Este es un punto muy difícil realmente con el síndrome de agotamiento que hay en el personal del equipo de salud. Necesitamos mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica. Realmente el subdiagnóstico hoy es importantísimo porque ni la persona acude espontáneamente a los lugares de testeo, ni se prescribe, porque si tenés un catarro, tenés un moco y ahí quedó. Si es un virus respiratorio o si es SARS-CoV-2, jamás se sabrá. Y lo otro es el acceso de todos los efectores a Internet para agilizar la información. Y esta frase de Albert Camus, que para nosotros aplica no solamente para lo que tiene que ver con el
con el SARS-CoV-2. El infierno está vacío, todos los demonios están acá. Así que muchas gracias y bienvenidas las preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Y la OMS con Sputnik no hay posibilidades? No, porque vino la guerra y no fue a inspeccionar las plantas. Y lo que ha trascendido es que no hay producción por el Instituto Gamaleya. Trascendido. Información oficial no hay al respecto y el silencio de la Autoridad de Salud respecto a esos 9 millones de dosis que nunca recibimos y se pagaron. Muy bien. El doctor Lombardo de Lincoln. Gracias. A ver si entendí bien, referente al tema de la cuarta dosis. Dado la aparición de los nuevos linajes, creo que entendí que la cuarta dosis mucho sentido no tiene. Es como que hay que empezar otra vez, digamos, un paciente que tuvo las 3 dosis, que pasaron 6 meses o un poco más de la tercera dosis. Ante la presencia de estos nuevos linajes, debería comenzar otra vez con una nueva vacuna. Porque, digamos, el efecto... Lo óptimo sería, entendió perfectamente, lo óptimo sería tener una vacuna actualizada. Claro. Eso sería lo óptimo contra Omicron. Claro. Lo único que hay son las vacunas viejas. Entonces, correcto. Sí, pero no tiene mucho sentido. Porque hay cepas que ya no circulan tampoco. No, el virus original con el que claro. te hecho la vacuna hace meses que no circulan. Dispara la respuesta. Lo que pasa es que la cuarta dosis, hay un estudio en Israel, que es el país que estudió el impacto de la cuarta dosis y también muestra una eficacia por un periodo muy corto, de 4 semanas. Lo mismo que comentábamos para tercera dosis y que ahí lo vieron en los resultados. Dispara la respuesta, protege por 3-4 semanas y después se vuelve a los otros niveles. No se olviden que hay un fenómeno inmunológico que es la tolerancia. Las vacunas sabemos que tienen un tiempo para producir la respuesta óptima, ¿no? Creo que el mejor ejemplo son las vacunas polisacáridas, ¿no? No agotar al sistema inmune con descargas, que llega un momento que la respuesta es mínima o muy fugaz, como pasa con tercera y con cuarta dosis. Va a persistir, pero el impacto, ustedes vieron que es por un periodo corto en general. Ahora, en un caso concreto, es decir, una persona adulta, mayor de 60 años, que sufrió la enfermedad en el momento de que no había vacunas, que se aplicó 3 dosis, con una finalización de la tercera dosis a fin del año pasado. ¿En qué situación está hoy? Casi a 0 kilómetros otra vez. Y yo diría, así como dice doña Rosa, está un poquito protegido, sí. Porque ya sabemos que la infección natural no da inmunidad para las variantes nuevas. Para los nuevos Incluso está demostrado, es de mucha incertidumbre el panorama, que el periodo mínimo, y esto fue estudiado con Omicron, de infección por una variante, por un linaje y por otro linaje es de 25 días. O sea que esto, ¿qué es lo que nos demuestra? El escape al sistema inmune, con los mismos linajes de Omicron. Realmente la situación es para seguirla en el día a día, pero les diría que es de mucha incertidumbre. Digo, la persona que viaja o que tiene decidido viajar a cualquiera... Que viaje. Si total, no, me refiero a los... B4 y B5 ya deben claro, no, estar pero digo acá. A los países que usted mencionaba, que están con esta problemática de los nuevos linajes. Todos los países de Europa están liberados, no usan tapaboca nariz, no hay ninguna restricción. Ninguna restricción. Claro. Hay colegas que han ido a congresos y que han vuelto y me dicen, Silvia, yo era el único que tenía tapaboca nariz, está totalmente liberada, es como ya está. Pero la solución sería llegar a un país y vacunarse. Es que no tienen, porque no hay vacunas actualizadas. No, estamos todos igual. Si por ejemplo, vamos a ver qué pasa hoy con la FDA, con esta vacuna bivalente. Si le dan la señal, en 3-4 semanas ya empiezan la escalada de producción y la pueden distribuir.
Con esa no tengo ninguna duda que me doy la cuarta dosis. Porque es una vacuna actualizada. Estamos ajustados con el tiempo. Ay, Así que, bueno. Una pregunta, Daniel. De San Fernando, el doctor Daniel. Sí. Sí, doctora, por lo que hablamos hasta ahora, podríamos, a ver si estoy equivocado, pero podríamos inferir que todos los años vamos a tener vacunación anti-COVID. Sí. Por lo menos 2 dosis. Por lo menos No hasta sé si 2 dosis, depende de cómo venga el desarrollo de vacunas, pero le diría que de piso 1 dosis anual, que vamos al mismo camino que vacuna antigripal. Que eso ya está planteado desde hace meses. Gracias. Dice que tienen la fiesta Hola. del aniversario de ustedes. Una consulta acá. Usted lo dijo, pero lo vuelvo a preguntar para que me entre en la cabeza, porque tenía un concepto tal vez equivocado. Yo observé que en diciembre, fines de diciembre, hubo como un cambio en la mortalidad muy grande. Entonces pensaba que, digamos, la nueva cepa, la Omicron, era menos agresiva y que la disminución en la mortalidad también, por supuesto, atribuida a la vacunación, pero podría tener alguna relación con una menor agresividad del virus. No. Por lo que usted me dice, no. Está demostrado que es por la inmunidad en los vacunados. Por eso el estudio de los ingleses fue el que quebró ese concepto, que Omicron, B1 y B2, eran menos virulentas. Eso quedó absolutamente descartado, incluso hubo críticas durísimas respecto a esas afirmaciones que prendieron realmente, pero no, era el sustrato inmune de la población afectada, sí, ahí disminuyó las muertes. Ahora fíjense, de la semana anterior al parte de este domingo, hay un 145% de aumento en las muertes. Los estudios genómicos están muy atrasados. No sabemos hoy si sigue predominando BA2 o si ya tenemos alguna circulación interesante BA4, porque uno en el trato comunitario y la conversación sabe que hay muchas personas enfermas. Lo que no conocemos es la etiología. Enfermas con cuadros respiratorios, ¿no es cierto? Pero ese dato llama muchísimo la atención. Bueno, y la última y muy cortita, el doctor Serra de Junín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veo que con el tema vacuna se avanzó muchísimo y se va a seguir avanzando. Mi pregunta es hacia otro lado. En el tema medicamento o tratamiento, ¿no se avanzó más? ¿Sabe algo? Sí, se avanzó. Se avanzó muchísimo. Lo que pasa es que acá no han llegado. Se avanzó muchísimo. Nosotros apenas se puede conseguir Remdesivir, pero el tocilizumab que lo tenían los reumatólogos, que también demostró eficacia, y están los anticuerpos monoclonales, pero nosotros no tenemos acceso a eso. Tienen licencia de uso tanto por la FDA como la EMA. Eso hay que importarlo y son costosos. Estamos hablando $2.500, $3.000 el tratamiento. No me pregunten a qué dólar. Yo les doy el valor. Bueno, ahora no hay que dejarlo frustrado. Doctora, Fernando de Viamonte. Mi pregunta era, todas las variantes estas nuevas que aparecen siempre en el mismo lugar, ¿no? Siempre en Sudáfrica. ¿Qué hace Omicron, la dueña de Sudáfrica. Sí. ¿Esto se debe a que hay una carencia de vacunación en ese país y que la Organización Mundial de la Salud no pudo hacer nada? ¿Que a los países que producen las vacunas, que son de primer mundo, no les interesa que no aparezca una nueva, si generan nuevas vacunas? Porque la realidad es por qué no atacan ese sector, que es donde se produce la mayor cantidad de mutaciones del virus, ¿sí? Y que genera que todos los laboratorios tengan que generar nuevas vacunas y vender nuevas vacunas. Sí. Eso fue planteado y es claramente un ejemplo de no cumplimiento de los objetivos del Fondo COVAX, que era la distribución equitativa de las vacunas. Ahí es el porcentaje de vacunación es alrededor del 10%,
tienen concentraciones urbanas muy importantes y ese es el resultado. Lo mismo puede pasar en el sudeste asiático o en otros lugares. India tuvo una política, también un país pobre, tuvo una política muy, muy agresiva de vacunación y hasta ahora no tenemos variantes que hayan emergido en el subcontinente indio. Bueno, y otra pregunta que viene a la parte anterior. Una sola era. No, pero viene lo mismo, es de lo mismo. No, un segundito. Ahora empezamos con la autovigilancia acá en el país, en todos lados, ¿no? La autovigilancia, lo que nos estaban planteando en la primera parte de esto. Y yo decía, ¿qué participación tienen los laboratorios, no? Porque los gobiernos se tienen que encargar de la autovigilancia para darle información a los laboratorios que tienen que mejorar, y eso lo banca el Estado. ¿Qué participación económica y en el trabajo tienen los laboratorios que en sí son responsables de generar una vacuna, de sus efectos adversos? Y si después dejan todo al libre albedrío, que se encargue cada país, municipio, pues yo digo, investigar cada paciente que tiene un Guillain-Barré, a veces nos conviene tratarlo y no investigarlo demasiado porque económicamente no es rentable, ¿no? Trata igual el que tiene acceso a la gamma globulina, porque son 2 gramos kilo. Entonces, como dijo algún colega, más que un departamentito o una casita. Cuando uno saca la cuenta de lo que cuesta el tratamiento con gamma globulina. Es lo que plantean los efectores del subsector privado. No pueden bancar las PCR, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo para todo el listado que pone Brighton. Pues dice, ¿quién lo paga? No lo paga la obra social, el paciente no lo puede pagar y ahí quedó. Lo tendría que pagar el laboratorio. Bueno, muchas gracias. ¿Qué laboratorio? No. Todos los que participan en las vacunas. No, el laboratorio productor, olvídenlo, no se olviden la cláusula que está firmada. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias.